Bien, vamos a entonces empezar el desarrollo de este tema, eh, para lo cual, bueno, vamos a hacer una breve introducción, ¿no? El, el tema que estamos considerando básicamente tiene que ver con el apoyo con el lenguaje CLIP, ¿no? El lenguaje CLIP básicamente. El apoyo para la construcción de sistemas expertos basados en reglas, ¿no? Eh, A manera de introducción, básicamente, comentar un poquito, digamos, lo que es esta función del sistema experto, ¿no? Eh, Perdón, del lenguaje CLIP, ¿no? El lenguaje CLIP es, como habíamos comentado, un lenguaje creado por la NASA, ¿no? La idea es, su concepción original fue trabajar con sistemas expertos, crear un entorno para construcción de sistemas expertos. Este, este clip tiene básicamente, digamos, una integración con eh, otros lenguajes, Java, C Sharp, ¿no? Y otros tantos más. Hay una extensión para manejo de lógica difusa. Es decir, hay un clip que es el que vamos a ver, que es un clip basado en lógica tradicional, ¿no? Este, pero hay uno que se basa en lógica difusa, ¿sí? Fuji Clip se llama así, básicamente. Y ya lo como hemos comentado, ¿no? El lenguaje Clip permite implementar sistemas expertos y todos sus componentes. eh, Permite, obviamente, definir lo que es una base de conocimientos, lo que es una base de hechos, gestionarlas, ¿sí? Y también, bueno, el mecanismo de inferencia, ¿no? Encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás, todo eso lo permite, aunque, es decir, gran parte de sus sentencias están relacionadas con el encadenamiento hacia adelante o forward chaining, como hemos visto en el capítulo anterior. Se pueden usar reglas, por lo tanto, y frames, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en un momento determinado, para crear o implementar lo que es el conocimiento del sistema experto. Bien. Bueno, hay la posibilidad de usar Clip en Windows, bueno, en Unix, en Macintosh, en otros entornos. Ya lo dijimos más antes. Se puede integrar perfectamente a otros lenguajes, incluso el lenguaje C, ¿no? Que es un lenguaje de nivel medio, se podría integrar. Esto es Clip, ¿no? En esencia se puede decir eso, ¿no? En su base de conocimiento, fundamentalmente la definición de las reglas, explicaremos en un video más adelante el tema de las reglas. Hay una interfase, ¿no? Que es la que ustedes están viendo en la captura, ¿no? Este, Hay un motor de inferencia, hay la posibilidad de trabajar con la base de hechos, de hecho permanentemente se trabaja con la base de hechos, y la definición de las plantillas y las reglas en la base de conocimientos también es factible. Eso lo vamos a apreciar justamente un poquito más adelante. Con Clip podemos trabajar en dos modalidades, trabajando a nivel interactivo, ¿no? Poniendo comandos. Veámoslo un poquito esto. Hace una pausa en la presentación. Acá tengo Clip justamente. Por ejemplo, el modo interactivo sería que yo digite los comandos. Por ejemplo, que ponga, por ejemplo, la operación, este, en esta operación, digamos, ¿no? Estoy introduciendo, digamos, una operación aritmética que la va a ejecutar al toque, ¿no? Y bueno, estoy poniendo los comandos y poner, por ejemplo, el comando ASER, por si acaso los comandos siempre se introducen con un paréntesis y se cierran con un paréntesis, todos los comandos.
Eh, entonces, es de esa forma que se introduce. Por ahora no voy a detenerme a explicar, básicamente, estos comandos los voy a desarrollar de forma secuencial un poquito más adelante. El comando buzzer lo vamos a explicar. Fíjense que acabo de introducir el comando y tengo una respuesta, ¿no? Me dice fact-1. Ese fact1 constituirá un índice, ¿no? Que ya lo vamos a explicar, un índice del hecho que se ha generado, ¿no? Si doy otro comando, fact, ¿no? Me va a mostrar justamente dos hechos. El primero, initial fact, que es una definición de un hecho, digamos, primitivo, que siempre se define inicialmente. Y bueno, acabo de cargar un hecho, nombre igual a Cecilia, ¿no? Y ahí entonces dos hechos. Fíjense, introduzco el comando y automáticamente la respuesta. Introduzco el comando y la respuesta, ¿no? ¿Ok? Esa es una forma, ¿no? ¿Ok? Otra forma de ejecutar clip es eh, combinando esto con o sea, la interacción, o sea, el trabajo de forma interactiva, y otra con el comando load, ¿no? Comando load, eh, que típicamente almacena archivos, y en este caso yo tengo algunos, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Personas, tengo una plantilla, fíjense que tiene la extensión CLP, ¿no? Tiene la extensión CLP, ¿ok? Voy a crear alguno de ellos, por ejemplo, familia, ¿no? ¿Sí? Fíjense que el archivo familia, si lo voy a abrir un poquito por acá, ¿sí? Ese archivo tiene, digamos, eh, definiciones ya, comandos, clip, que están grabados uno tras otro. Ahora lo voy a explicar. Estoy usando para este trabajo, para trabajar con clip de forma complementaria, el bloc de notas, porque es una herramienta que la tenemos ahí en Windows, ¿no? Y no complica para nada usarla, ¿no? Fíjense que esta herramienta, el bloc de notas, ¿no? Eh, digamos, típicamente genera archivos de texto, ¿tá? Y estos archivos que antes mostré, CLP, son archivos de texto, solo que tienen la extensión CLP, nada más. Es decir, son archivos de texto plano, no tienen ningún símbolo especial, ¿no? Pero este bloc de notas está pensado para trabajar con archivos TXT o archivos de texto también, ¿no? Y por eso, fíjense, si ustedes observan en la parte inferior, aparecen documentos de texto, asterisco.txt. Quiero que cargue otro tipo de archivos, tengo que poner asterisco.clp, ¿no? Para que me muestre todos los que tienen CLP. Y ahí vamos a encontrar, cuando yo pongo asterisco CLP, le estoy diciendo, muéstrame, no los TXT, sino los CLP. Ahí está persona, voy a abrirlo. Y fíjense, ya de por sí he generado, bueno, he abierto ese archivo familia, ¿no? Con extensión .clp, y en esencia, bueno, abre un archivo CLP que, como ustedes aprecian, no tiene, por ejemplo, cuando yo pongo punto y coma, es como poner un comentario, ¿no? Clip no lo va a tomar en cuenta porque estoy poniendo punto y coma, ¿no? Entonces, esto es para documentar internamente, es decir, no tiene más propósito más que ayudar a quien lo va a leer, ¿no? A saber de qué trata este archivo. Entonces, bueno, ahí tienen ahí una, digamos, un comentario que, vuelvo a decir, no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Punto y coma al principio, ¿no? Fíjense que arranco con un comando, dfac, ¿no? Ok, dfac, que ya no está con punto y coma, ya por lo tanto lo toma como una sentencia, ¿no? Dfac, lo veremos más adelante, permite definir hechos iniciales, ¿ok? Y eso es lo que estoy acá introduciendo, ¿no? Los hechos iniciales. Paréntesis y cierre paréntesis. Es importante destacar que en la definición de la base, bueno, en los comandos, si abro uno, dos paréntesis, y debo cerrarlo, ¿no? Entonces, apertura, cierre, ¿no? Y este se está abriendo, pero no se ha cerrado sino hasta el final, ¿no? Porque claro, toda esta definición de la base de hechos es el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y se llama inicio, ¿no? Esa base de hechos se llama inicio.
Ya lo vamos a explicar el comando deffect y también ya anticipamos que es un método, es un comando de tipo constructor. Los constructores permiten definir estructuras en clip que son trascendentes e importantes. Fíjense, definí la base de hechos, ¿no? Y después pongo comentarios. Ya le decía que los comentarios se deben empezar con punto y coma, quiero decir. Y luego viene la definición de las reglas, ¿no? Entonces, entre paréntesis, ¿no? Def rule y el paréntesis cierra acá, ¿no? Estas son reglas que las estoy cargando, ¿no? Estoy usando una base de hechos inicial y reglas, sí, reglas, ¿ok? Es decir, más de una, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de un archivo CLP. Importante es que cuando quiero guardar, ¿no? Fíjense que acá no hay antes. Antes de guardarlo, quiero decirle que, digamos, nada más los comandos empiezan con paréntesis y cierran con paréntesis. Y además, fíjense, dev rule, los comandos en clip están escritos en minúsculas, ¿no? Están escritos en minúsculas. ¿Ok? Y entonces, todos los comandos están escritos en minúsculas. ¿Ok? Entonces, ya tengo los comandos y todos, digamos, secuencialmente cargados. No hay caracteres especiales, ninguno. Todo esto es texto puro, ¿no? Entonces, doy guardar como, ¿no? ¿Sí? No, debo guardar, importante mencionarlo, debo guardar como, porque si doy guardar, lo va a guardar como un archivo TXT. No conviene. Mm, O sea, no lo va a reconocer clip. Cuando guardo, pongo comillas dobles, familia, ¿no? Punto CLP, ¿ok? Cierre comillas dobles y lo guardo, ¿no? Claro, ya me dice, ya existe, ¿no? Existe, claro, existe un archivo con extensión CLP, ¿no? Familia en mi máquina. Le doy sí, igual, si está todo en orden, no debería haber problema. Fíjense, cuando doy file, load, ¿no? Y busco estos archivitos con extensión CLP y ahora sí me cargó, bueno, en realidad clip busca siempre archivos con extensión CLP, ¿no? Vuelvo a decir, cuando doy clip en load, ¿no? Solamente load, no load batch, no load binario, no, sino el primero, ¿ok? Ya vamos a ver la utilidad del load binario más adelante, ¿ok? Entonces, cuando doy file, load y busco el archivito, en este caso hice familia, abrir, automáticamente se genera un comando, entre paréntesis load y toda esa ruta. ¿Sí? Se genera, porque es como si estaríamos, digamos, escribiendo eso. Esta forma de ejecución típica, usando el menú, ¿no? Usando file, usando buffer, usando execution y usando browse, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago clic en browse, default, ¿tá? Ahí tengo la base de hechos que antes había creado, le doy pprint, ¿tá? Automáticamente se activa un comando y es como haber escrito pp default inicio, ¿no? ¿Ok? O doy browse, def rule y apunto a una de esas reglas, ¿tá? Y le doy pprint, ¿no? ¿Tá? Y es pp def rule madre, ¿no? Si quisiera, también puedo poner pp dev rule, respetando obviamente, digamos, en otras reglas se llama t-break, ¿no? Debo respetar su formato y fíjense, ya automáticamente me describió la regla. O sea, pp dev rule, tío, en este caso, lo que hace es desplegar una regla que antes yo creé. Obviamente sí existe la regla, ¿no? Pero fíjense, yo lo escribí acá de forma interactiva y otra también de forma interactiva fui acá al manejador de reglas, de rule, y puse en una de ellas, pprint, y lo que hace es desplegarme eso, ¿no? O sea, se puede ejecutar algunos comandos vía menú, ¿no? Este menú, ¿no? Concretamente. O los comandos los puedo ejecutar
nada más escribiendo de forma interactiva. ¿Sí? O sea, escribiéndolo allí en lo que se llama el prompt, esto se llama el prompt, lo escribo y automáticamente tengo la respuesta. Pero también existe una forma de ejecución desde el archivo, ¿no? Con file, load, ¿no? Busco el archivo que antes tenía, doy a abrir y automáticamente, este, digamos, se cargan todos los comandos que se haya puesto en ese archivo. Esto se llama procesamiento por lote, ¿no? ¿Okay? Esa forma de escribir con block siempre resulta más conveniente porque a veces, obviamente un sistema de experto implica muchas sentencias, ¿no? Muchas sentencias. Implica la definición de plantilla, implica la definición de la base de hechos, implica la definición de reglas, más de una. Entonces, normalmente voy a trabajar de esta forma, ¿no? Creando los comandos en un solo archivo y guardándolo con extensión CLP, ¿no? O sea, va a ser muy común que trabaje básicamente de esas dos formas. De forma interactiva, por un lado, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, guardando, digamos, los comandos en un archivo con extensión CLP, con el bloc de notas como mostré más antes. ¿Ok? Sí, se puede trabajar en modo híbrido, ¿no? En ese sentido, es decir, combinando ambos. Eso es lo normal. Bueno, ya les había apuntado la posibilidad de trabajar con comandos básicos, ¿no? De forma interactiva o con el menú, ¿no? Hacerlo por menú o hacerlo con comandos es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo y Clip lo va a entender de esa forma, ¿no? Importante entender básicamente que hay este, eh, tipos de datos en Clip, ¿no? ¿Sí? Estos tipos de datos tienen que ver básicamente con la naturaleza de la información, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener datos que son reales, por ejemplo, que estén almacenados en la base de conocimientos que son reales. La edad, por ejemplo, es un dato que normalmente es un número entero, ¿no? No real. El peso, ¿no? El peso puede ser un número real, ¿no? Porque uno puede pasar 92 kilos 300 gramos, ¿no? Es decir, o sea, siempre que hablamos reales tiene sus fracciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? 121.43, ¿no? O menos 3.14, ¿no? Sí, los números positivos y negativos están allí, ¿no? Los números grandes, los números reales. Nosotros en realidad veremos eh, los números en puntos flotantes, ¿no? Float, ¿ok? No va a aparecer la definición de real, pero está inmersa dentro de los puntos flotantes, están incluidos, ¿ok? Hay una categoría particular que es el número de enteros, ¿no? Que como su nombre lo revela, ¿no? Son valores que no tienen fracciones, no tienen decimales, por decirlo así, ¿no? Y esto tiene que ver también con la naturaleza de los datos, ¿no? Por ejemplo, de repente uno tiene una edad, ¿no? No va a decir que uno tiene 12 meses, o sea, 12 años, ¿no? 12 años, coma 3, digamos, no existe eso. Tiene 12 años o tiene 52 años, este, un número entero, ¿tá? Exactamente eso, a diferencia del peso, ¿no? O la altura, que son valores más bien flotantes, digamos, ¿no? Existen también dos categorías, una llamada symbol, ¿no? Símbolos, ¿no? Que en realidad son expresiones, ¿no? Alfanuméricas que soportan caracteres especiales, algunos caracteres especiales, no todos, ¿no? Ahí lo ven, por ejemplo, una expresión hola, ¿no? Es un símbolo. eh, el carnet de identidad de una persona, ¿no?
32, 80, 14 LP, digamos, ¿no? Ese es esa es una conjugación de caracteres con números, o la placa, ¿no? 20, 30, o sea, SID 4, 8, ¿no? 9, ¿no? De repente es una conjugación de los dos juegos de caracteres. O estoy en el curso 3B, digamos, ¿no? 3B. Sala 4, ¿no? Estoy conjugando valores y son símbolos en realidad, ¿no? O, como dice ahí el ejemplo, ¿no? Otro guión bajo símbolo, ¿no? El guión bajo forma parte de... ¿no? Lo que acá en estos símbolos no se aceptan espacios en blanco, ¿no? Porque ya implica otro valor, ¿no? Existen, sin embargo, dado que los símbolos no permiten tener más de una expresión, más de una palabra, este, digamos como un valor único, ¿no? Existen lo que se llaman las cadenas, ¿no? Las cadenas me permiten, sí, tener una expresión mucho más extensa con espacios en blanco incluido, como ven en el ejemplo. Nada más debo tener cuidado de abrirlas con comillas dobles y cerrarlas con comillas dobles. ¿Ok? Entonces, eso. En el ejemplo, además, se observa un ejemplo bastante interesante, ¿no? Si yo quiero poner la comilla doble dentro de la cadena, debo poner eh, el, la retro barra que llama, ¿no? O el back slash, ¿no? Esa barra invertida al revés, ¿no? Y seguido de la comilla, ¿no? La comilla doble. En ese caso lo va a tomar esa comilla doble como parte de la cadena y no como inicio o fin de la cadena, como normalmente lo toma, ¿no? Interesante ese dato. Veamos dónde lo vamos a usar, ¿no? Para tener claro esto, ¿sí? Voy a abrir el bloc de notas nuevamente, ¿no? Nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, y voy a cargar donde típicamente vamos a usar eso, ¿no? Como dijimos, el bloc de notas busca archivos con extensión TXT. Tengo que decirle siempre, ¿no? Que cargue archivos CLP, ¿no? Por ejemplo, fíjense, voy a cargar personas, ¿no? Personas 2, que este es un ejemplo típico, ¿no? Observen lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Estoy cargando una plantilla, ¿no? Con DestinPlay. Estos serían los frames que hemos mencionado en clases en sistemas expertos. Esto es cuando quiero definir una categoría específica, eh, eh, a la cual después voy a depositar datos. Esa colección la estoy definiendo con DestinPlay, pero no tiene datos, sino en este caso estoy definiendo simplemente el nombre de la categoría y los campos, ¿no? Nombre, apellido, edad, sexo, color ojos, altura, todo eso, ¿no? Fíjense que con el dfac, esto lo vamos a ver después, yo ya estoy cargando los hechos propiamente, o las filas de datos, ¿no? Si quieren verlo de esa forma, esto es como si trabajas en Excel, ¿no? Puede ser arriba el nombre de la columna, el nombre de la columna, y cada fila, ¿no? Acá esto vendría a ser una fila de datos, ¿sí? Observen lo siguiente, ¿no? Primero pongo el nombre, ¿sí? Y estoy poniendo la ranura simple, slot, ¿no? Así que está esperando un nombre simple, ¿no? Un nombre singular. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que ese nombre después va a coincidir con el campo dentro de la base de hechos, en este caso en la primera fila, Jessica, ¿no? ¿Ok? Esto es como poner dentro de Excel el primer valor debajo de la columna nombre, Jessica, ¿no? Exactamente similar. Pero fíjense que pongo comilla doble, ¿no? Aunque acá no lo digo, pero por ejemplo pudiera ser más explícito y poner qué tipo de datos es, ¿no? Y esta es una cadena, ¿no? Esta es una cadena. Entonces ahí me va a aceptar, o sea, aunque no lo estoy diciendo en este caso, no lo puse inicialmente, pero puedo ser más explícito. En este caso, o sea, explícitamente debería ser type stream, ¿no? Esto
al no ponerlo, en el caso de apellido, implícitamente lo pone como cadena. Fíjense con el apellido, ¿no? ¿Ya? Ahora, después de yo ponerlo, poner en este caso a redondo entre comillas dobles, él va a saber que apellido es de tipo string. Por eso es que no lo estoy poniendo, ¿no? Pero si quiero ser más explícito, ¿no? Puedo poner eso. Puedo poner de tipo string. No, no hay problema. ¿Ok? ¿Qué significará eso? Que va a esperar que alguien ponga una cadena, ¿no? El nombre y el apellido. El nombre y el apellido. Y si va a tener que poner comilla al inicio, comilla al final. Comilla al inicio, comilla al final. ¿Ok? Acá tengo dos campos, ¿no? Y claro, debo ponerlo en minúscula. El campo sí puede tener, el tipo de datos puede tener, sí, digamos, la expresión completa, ¿no? Puedo poner esto así. ¿Ok? Entonces puedo poner que ese campo en particular es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque, por ejemplo, el sexo, en este caso, va a tener un valor único, ¿no? No lleva comillas dobles, que puede ser en este caso femenino, ¿no? Lo va a tomar como un símbolo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los ojos, ¿no? Los ojos no van a tener dos valores, ¿no? Porque nadie tiene dos colores de ojos al mismo tiempo. Salvo alguna rareza por ahí que haya, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, color guión bajo, ojos, como se llama el campo, tiene verde, ¿no? Color verde, ¿ok? En esta segunda fila. Entonces, fíjense que no es necesario poner comillas dobles en ambos ejemplos, no es necesario, ¿está? ¿Por qué? Porque es un solo valor y lo toma como un símbolo. Puedo poner un valor acá, eh, alfanumérico, no habría ningún problema. Tengo dos valores, ¿no? Por ejemplo, el campo edad, que lo estoy definiendo como tipo entero, ¿no? Integer en inglés, ¿ok? ¿Qué está indicando? Que la edad va a soportar solo valores numéricos enteros, ¿ok? Ahí está, sin decimales. Y en la parte inferior estoy definiendo altura como de tipo de datos flotante, ¿no? Entonces sí esperará decimales, ¿no? Negativos y todo eso, ¿no? Lo cual puede suponer un error, ¿no? Porque yo puedo poner menos 2.4, ¿no? Tendría que cerrar un poquito más esa definición para que sea solo soporte números positivos, ¿no? Y hasta cierta cantidad, porque nadie mide 20 metros, a lo que sea un gigante de la mitología, ¿no? ¿Ok? Aquí es donde vemos justamente el uso de los tipos de datos, ¿no? Existen estos tipos de datos, ¿ok? No hay otro tipo de datos en Clip. Típicamente hay estos, string, entero, símbolo, float, ¿no? No hay fecha, por ejemplo, ¿no? La fecha típicamente se la trata como si fuese o un símbolo o una cadena, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Entonces, eso, ¿no? Los tipos de datos, ¿ok? Pues ya lo saben para qué lo vamos a usar. Ya lo hemos explicado, los comandos tienen, digamos, la posibilidad de ser divididos o son divididos básicamente en categorías. Por ejemplo, una de ellas son los constructores, ¿no? ¿Sí? Es decir, def, template, def, rule, ¿sí? Defac, ¿ok? Así, son constructores. Permiten definir estructuras, ¿no? Ya sean reglas, plantillas o bases de hechos, bueno, o clases, incluso se puede definir de clase, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de varios, digamos, constructores, ¿no? Son fundamentales. Como ven, todos tienen el factor común que empiezan en def. Obviamente que hay el uso de paréntesis y todo eso, ¿no? Y es en minúscula todo comando, ¿no? Todo constructor, ¿ya? En Clip existe la posibilidad de trabajar con funciones definidas por digamos, por el sistema, ¿no? Por ejemplo,
por darles un ejemplo, y ustedes deben recordar en Excel si han podido trabajar seguramente con las funciones, ¿no? La función suma, la función raíz cuadrada, la función búsqueda. Son funciones que están definidas dentro de Excel. Bueno, algo parecido, ¿no? Tiene Clip. Muchas funciones que aplican para números, aplican para texto, para símbolos. Es decir, hay una variedad de categorías de funciones que ya vienen almacenadas típicamente en Clip y nada más es usar. Ahora, si acaso, digamos, si esa función, o necesito una función y esa función no está implementada en Clip, por ejemplo, una función típica, ¿no? Factorial, ¿no? Normalmente el factorial no es una operación que viene, digamos, definida en algún programa o algún lenguaje como el caso de Clip, ¿no? ¿Qué tiene que poner uno? Tiene que definirla esa función, ¿no? Y claro, si yo pongo un número entero, debería eh, obtenerse la sumatoria de la multiplicación de cada uno de los términos, ¿no? O sea, hasta el número facilitado, ¿no? Más o menos. Esa es la lógica del factorial. Tendría que definir una especie de programita, ¿no? Para que me haga esa operación, ¿no? Esa operación, ¿ok? Y para eso, en Excel, por ejemplo, tengo que usar macros, ¿no? Tendría que definir un macro, ¿no? Para esa función, ¿sí? En Clip uso un constructor también se llama def function, ¿no? Y eso me permite definir mis propias funciones, ¿no? ¿Tá? Y las podré invocar sin mayor contratiempo como si fuese una función definida por Clip, ¿sí? ¿Ok? Eso. En Clip existen funciones que son importantes, ¿no? Ya vienen predefinidas. Exit es una de ellas, ¿sí? ¿Ok? Lo que hace salir de Clip, no hace otra cosa. Es un comando que, digamos, limpia la agenda, ¿no? La agenda de Clip es, digamos, em, como que, digamos, cuando operamos con Clip, se abren plantillas, se abren, digamos, estos archivos con extensión CLP, ¿no? Yo cargo, ¿no? Con el comando load que vimos, o por menú o con comando, el comando último, ¿no? Yo cargo, digamos, y claro, carga reglas, carga hechos, carga plantillas. Entonces, si uno quiere limpiar toda la agenda, ¿no? Porque todo eso va a una agenda, ¿no? Y además yo pongo hechos, ¿no? Con ASER, es un comando, y hago una serie de operaciones, ¿no? Todo eso se carga a una especie de agenda, ¿no? Una agenda que es, digamos, un espacio donde se va almacenando, es decir, las reglas, las bases de conocimiento, la base de hechos. Todo eso se va cargando, se van generando nuevos hechos, quizás hechos intermedios y quizás conclusiones. Todo eso está en la agenda cargado, ¿no? ¿Está? Tal cual, esto podría asemejarse a alguien que, digamos, anota en su agenda personal todo lo que ha hecho en el día, ¿no? Entonces, eso está en el momento, ¿no? Se van generando estas cosas. ¿Quieres limpiar todo eso? ¿Quieres que Clip sufra Alzheimer, digamos, ¿no? Y que borre todo, ¿no? Entonces, clear, ¿no? Clear borra todo, ¿no? Limpia absolutamente todo, ¿ok? Sí. Y podemos probarlo después, lo vamos a probar seguramente después, el comando clear. El comando reset, ¿no? Es otro comando que, igual que clear, es muy parecido, pero lo bueno esta vez reset es que nada más se borra, digamos, la base de hechos, pero concretamente los hechos que se han generado, digamos, con el comando ASER, ¿no? Se han ido generando, digamos,
Si yo tengo varios, varios hechos que se van generando, incluso las reglas van disparando nuevos hechos, ¿no? Entonces, en la agenda se va generando esto. Si yo nada más quiero sacar, ¿no?, esos hechos, debo aplicar el comando reset, ¿no? El reset me permite eliminar estos hechos, ¿no? Este, pero las reglas, la base de hechos inicial, todo lo que creé con constructores, ¿no? Cualquier comando def, ¿no?, def rule, def template, def add, todo eso se conserva, ¿no? No se elimina. El comando run, ¿no?, es un comando que me permite fundamentalmente ejecutar las reglas que se hayan activado, ¿no? Ejecutar las reglas que se hayan activado, ¿no? Ya dijimos el comando load, de hecho lo hemos ilustrado, ¿no? Lo hemos ilustrado cómo carga algunos constructores definidos dentro de un archivo .clp. Bien, hasta acá vamos a quedar entonces en este video. Vamos a entrar a la base de hechos y bueno, para ello vamos a generar un nuevo video.